Es un privilegio estar aquí nuevamente, poder compartir con ustedes en torno a la palabra del Señor, y espero no torturarlos durante mucho, sino que en algo resultemos edificados de esta instancia. Así que quiero invitar a que ustedes mantengan por favor sus Biblias abiertas, ya sea en su dispositivo electrónico o bien en su libro físico y papel, el pasaje que se nos acaba de leer, Marcos 11 del 27 al 33. La siguiente, por favor. Ahí vamos a poder centrarnos en dos puntos, principalmente algunas preguntas que ya han sido respondidas de los versos 27 al 30 y unas respuestas, comillas, omitidas, versos del 31 al 33. Esas son las grandes secciones del pasaje del día de hoy. Y vamos a entrar de inmediato, vamos con la siguiente. Versos del 27 al 30. En nuestros polarizados días hoy es difícil hablar de ciertos temas, sobre todo cuando hay una especie de pasión o entusiasmo por este tipo de temáticas. Tenemos un dicho habitualmente que aborda, por ejemplo, no hablar de religión o de política en la mesa. Hoy en estos días de próximas elecciones esos temas están más en boca y es un poco más tentativo entrar en discusiones, en conversaciones incómodas, en cosas que de repente pueden ponerse peliagudas. Entonces, a veces tratamos de evitar ese tipo de temas, tratamos de evitar tocar esas cosas. Pero en cuanto al cristianismo, ¿cuánto conocemos de Jesús y hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar con ese entusiasmo acerca de ese conocimiento? ¿Qué tan dispuestos estaríamos a ponernos incómodos en esas situaciones? Esa es una pregunta que quiero que tengan en mente mientras examinamos el pasaje. Y es que a lo largo de Marcos ha venido tensando más el ambiente. La narrativa ha venido acrecentando más el ambiente, la oposición que se ha venido viendo por parte de los fariseos, de los líderes religiosos, y aquí podemos ver un episodio más de ese enfrentamiento entre Jesús y aquellos líderes. El maestro está próximo a cumplir el propósito de su encarnación. Él vino a este mundo para ser crucificado, para efectivamente morir en rescate y por la paga del pecado de nuestras culpas, y se está llegando a este punto, está llegando a este clímax en el Evangelio. Así que aquí estamos con Marcos acompañándole en el relato. Vamos al verso 27. Ahí ustedes van a ir pudiendo ver lo que dice cada verso y vamos a ir avanzando progresivamente. El texto nos dice que Jesús vuelve a Jerusalén. Luego de haber pasado una noche hospedando a sus alrededores, Él vuelve a la ciudad santa, a la capital de la nación. Y es que está cursando también un tiempo especial para la nación. Estaban cercanos a los días de Pascua. Los días de Pascua eran una celebración de la intervención divina en la liberación del pueblo de Israel, del pueblo escogido de la esclavitud egipcia. Entonces ellos en estos momentos están atravesando por un tiempo en el que conmemoraban todo su desarrollo cultural. Prácticamente su identidad como nación estaba exacerbada, estaban muy entusiastas con estas fechas. Y el ministerio de Cristo, todos los milagros que estaba realizando, estaban de algún modo recordándoles todas aquellas promesas de liberación, de aquella expectativa del Mesías, el Mesías que podría haber libertado en un sentido político, en un sentido militar. Entonces, todos estos sentimientos están a flor de piel. Ellos están muy ansiosos, se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, ellos están viendo a Jesús y dicen, Él es el líder que nos va a salvar de esta esclavitud pagana. Él es el que nos va a libertar nuevamente como Dios lo hizo con mano poderosa de la nación de Egipto. Entonces está esta euforia colectiva. De hecho, Jesús parece tomar un poco de distancia, se va a hospedar afuera, precisamente al parecer para calmar un poco las emociones. En Juan, si no mal recuerdo, se nos narra que ellos querían hacerle rey, ellos ya querían ponerlo, digamos, como cabecilla del movimiento revolucionario. Así que Jesús, para evitar ese tipo de malinterpretaciones, para evitar ese tipo de situaciones, es que quizá decida alejarse una noche antes de volver al templo y hacer la limpieza que vimos en los versículos precedentes, la purificación del templo. Entonces, Él no quiere que se malentienda su rol, Él no quiere que se tenga una falsa expectativa respecto a Él y un sesgo, pero aún así todos están expectantes. Jesús está recorriendo el templo, está caminando en medio de ellos y todos están ansiosos por más de sus palabras, por más de sus actos, por más de sus intervenciones en la vida de la gente, por más de su enseñanza. Así que
Todos están aparentemente gozosos. Hace poco lo habían recibido aclamándole con las palmas, con gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a libertar. Entonces estaba siendo recibido con entusiasmo por todos, menos los líderes religiosos, menos la autoridad política y religiosa de la época, compuesta principalmente por el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 71 hombres representantes en términos políticos y administrativos en la nación de Israel. Este Sanedrín, o este grupo selecto, entre comillas, de personas, estaban incómodos, estaban tensos. A ellos escuchan a Jesús celosamente, pero les hierve la sangre. A diferencia de la multitud o de la gente que le seguía, ellos no están contentos con el ministerio de Cristo, ellos están oponiéndosele. Ya han escuchado sus palabras, ya han visto sus acciones y ellos se han negado a recibir su testimonio. Entonces, ellos están enojados con esta presencia en el templo y sobre todo con los actos previos que ha venido relatando Marcos. Entonces tenemos a los principales sacerdotes, que eran los encargados de hacer las ceremonias, eran los que estaban encargados de los ritos religiosos. Todo lo ceremonialmente administrativo ellos tenían que ver como mediadores entre Dios y el pueblo y Dios. También teníamos a los escribas, que eran un grupo de copistas o personas doctas en la ley y transcripción de las escrituras, un rol muy importante y sagrado para la nación en esos días. Y también tenemos a los ancianos, que eran los representantes familiares o tribales de la familia de la nación en términos administrativos, también tenían que ver con ese sentido. Y no ven a Jesús con la misma perspectiva. Ellos lo examinan exhaustivamente, lo observan minuciosamente, pero quieren detenerlo, quieren callarlo, incluso quieren matarlo. Ellos anteriormente ya habían venido planeando su muerte. Estos encuentros con él no tienen el objeto de recopilar más antecedentes, sino solamente de tentarlo, sino solamente de ponerlo en aprietos. Ellos han decidido ya que lo van a enjuiciar, han decidido para justificar esas intenciones, para justificar de lo que quieren hacer, pero solamente buscan una ocasión para hacer lo que con la ocasión de descalificarlo. Así que se paran y van a encararle, van a hacer una especie de cara a cara con Jesús delante de la gente. Querían dejarlo mal delante de la multitud. Él es más de lo que están dispuestos a soportar. Vamos ahora al verso 28. Y es que de acuerdo a su autoconcepto, ellos son la comisión revisora. Ellos son el selecto grupo de evaluadores, todos los que hayamos pasado tal vez por un momento de formalidad en la universidad o en alguna institución de educación, sabemos lo nervioso que podemos estar frente a una comisión evaluadora, frente a las personas que te van a calificar, a las personas que supuestamente están en una posición que les permite hacerlo. Así que ellos toman este rol, ellos van delante de él decididamente, le encaran porque ellos son los inquisidores, ellos son los jueces, y ellos hubiesen sido incluso los verdugos si no hubieran sido hipócritas, si no hubieran sido tan cobardes como para admitir sus intenciones homicidas. Y de hecho la entrada que tienen al escenario es abrupta, como que llegan y entran, al choque. No hay ningún preámbulo, no hay ni así como, hola, ¿cómo está? Nada, sino que ¿de dónde tienes esta autoridad y quién te la concedió? Ellos vienen al tiro con sus preguntas, no hay preámbulo, no hay ninguna amenización del ambiente, llegan a interrogarlo en público, ya tienen el tema polémico con el cual lo quieren poner a prueba. Así que, espiando con detenimiento y observando los movimientos, interrumpen su paso, le hablan de forma desafiante y le hacen frente con orgullo. Y dos son las preguntas que hacen, como adelantábamos. ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlo? Ellos probablemente desafían la autoridad de Jesús teniendo en cuenta la purificación pasada del atrio de los gentiles, el lugar donde los gentiles podían acceder a Dios, tener una comunión con Él. Ellos estaban contaminándola con el comercio del cual sacaban provecho. Entonces ellos tienen en mente este negocio que se les había estado viniendo abajo durante los días en que Jesús había estado denunciando sus malas prácticas, y ellos vienen a decir, ¿cómo te atreves tú a venir a cuestionar lo que nosotros hemos establecido si no tienes ninguna
no tienes ningún título, no tienes ninguna enseñanza formal, no eres nadie de renombre, no vienes de un pueblo conocido, vienes de una región menospreciada, eres un pueblerino, no tienes antecedentes familiares ni académicos como para poder estar haciendo esto. Así que ellos tienen mucho resentimiento con lo que Jesús ha venido diciendo y haciendo. Se le están oponiendo férreamente. Pero eso también nos da a ver que en perspectiva general ellos se le han opuesto desde el principio. No solamente tienen en mente esto que acaba de suceder con el templo, sino a lo largo de todo su ministerio. Entonces están nuevamente haciendo manifiesta su obstinación. Y el maestro ha venido conociendo sus corazones. En uno de los pasajes anteriores ya vimos cómo él sabía las cosas que se preguntaban o que comentaban para sí mismos cuando él sanaba, por ejemplo. Él le decía, ¿por qué piensan esto en sus corazones? Él sabía cuál era la actitud de sus opositores frente a él. Así que está ya dispuesto a responderles, pero lo ha hecho muchas veces ya. Ya ha respondido a sus inquietudes, ya les ha dado testimonio, ya les ha dado evidencia con los milagros que ha estado haciendo. Él les ha mostrado, cómo su poder y autoridad es tal que puede efectuar esas sanidades, incluso expulsar demonios. Y que su autoridad no procede del diablo como ellos le habían atribuido y acusado anteriormente, sino que proviene de Dios, que es más fuerte que el diablo, es más fuerte que las fuerzas demoníacas. Entonces, él ya le ha respondido a estas preguntas. Son ellos los que no lo quieren ver. Ellos han hecho preguntas maliciosas, pero no han hecho malas preguntas. Si nosotros nos fijamos, ellos hacen preguntas legítimas, ellos hacen preguntas importantes. ¿De dónde proviene su autoridad y quién se la ha dado? Son cosas que van a definir la postura que nosotros podemos tomar o que la audiencia pudiera haber tomado frente a Jesús. Con esas respuestas es que uno llegaba a acoplarse a su movimiento, a creer en él o no. El problema, como decíamos, es la intención maliciosa de sus corazones. Ellos ya han recibido una respuesta, pero se han negado a aceptarla. Entonces, ellos están haciendo esta pregunta de una forma capciosa, de una manera desesperada, para que él caiga en la trampa. Ellos quieren que caiga en el debate público, ¿no es cierto? Hoy día vemos mucho de eso. Quieren hacer que pise el palito, que se equivoque en algún comentario, que diga algo medio polémico, que diga algo que pueda incomodar a la gente, algo con lo que pierda popularidad, una equivocación que le cueste el favor de la gente. Entonces ellos quieren provocar esta situación, quieren tener una ganancia de esta discusión con el tema polémico que han escogido. Así que ellos solo reflejan una terquedad y maldad con esta pregunta. Vamos ahora al verso 29. Por favor. El maestro, como ya hemos venido diciendo, ha conocido de antemano la disposición de su corazón, se ha detenido y explicado, pero en esta ocasión va a ocupar otra estrategia pedagógica, va a usar otra herramienta, va a ser un juego de roles, va a ser una pregunta antes, una pregunta condicionante. Si ellos son capaces de responder a esta pregunta, entonces él va a poder y va a responder las de ellos. Así que les propone este cambio de papeles, este cambio de roles momentáneo, para que ellos puedan tener la respuesta que supuestamente ansían. Así que él también examinaría su propia sabiduría y expondría a la disposición de la comisión revisora. Ellos creen saber mucho, entonces ¿por qué no transparentar ese conocimiento? Si ellos son tan caperuzos, si ellos son tan bacanes, entonces demuéstrenos su sabiduría, respóndanos también a nosotros, ilumínennos. Era una forma de Jesús de decir, muestren ustedes entonces sus credenciales, muestren ustedes quiénes son para poder estarme evaluando. Y llegamos entonces a la segunda sección de esto que estamos examinando, los versos del 31 al 33, en el verso 30. Y leemos. En la siguiente, por favor. Jesús les dijo, ahí sí, díganme. Esta fue la pregunta, la contrapregunta que le hizo Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Es una pregunta sencilla. Él da alternativas. No sé ustedes, pero yo, por lo menos cuando respondía a certámenes, cuando era con alternativas, eran las mejores preguntas, porque por último te daban más posibilidades de acertar. Era más fácil achuntarle por último si no sabían la respuesta. Entonces Jesús les da una pregunta muy sencilla y les da una pregunta con alternativas más encima. ¿Y por qué esta pregunta? La gente sabía que el ministerio de Jesús era cercano al de Juan. De hecho, los discípulos de Juan habían sido encaminados por Juan mismo a ser discípulos de Cristo.
Juan dio testimonio acerca de Jesús y les dijo: Él es el Cordero de Dios, síganlo a Él, sigan siendo sus discípulos. Yo soy solamente la transición, yo solamente soy el mensajero. Él es el enviado de Dios, es el Mesías. Él es a quien yo había visto ver descender sobre Él como el Espíritu Santo con forma de paloma. Él es el enviado de Dios, síganlo a Él. Entonces, había cierto vínculo estrecho entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. Él ha venido preparando los corazones de la gente para que ellos recibieran a Jesús. Así que esta pregunta va a revelar no solamente su postura respecto a Juan, sino cuál es su postura real frente a Jesús. Él les insta a responder frente a todos. ¿Cuál es el origen del bautismo de Juan? Como les decía, para reducir la complejidad, Él les da estas alternativas. Dos alternativas: del cielo o de los hombres. Juan había tenido un ministerio fructífero. Muchos se acercaban a Él para obtener ese bautismo en señal de arrepentimiento, en señal de convicción de pecado, y que realmente necesitaban un cambio de actitud interna para poder aceptar el mensaje y al enviado por parte de Dios. Él había sido un pregonero valiente de la verdad. De hecho, Juan el Bautista murió por su predicación. Él, por encarar el pecado de la gente, por encarar principalmente el pecado de Herodías, de Herodes, de una familia incestuosa y con ambición de poder y inmoralidad, tanto así que ya finalmente murió por eso. O sea, fue decapitado por dar testimonio de la verdad, por ser pregonero de justicia. Entonces, él dio su vida por el testimonio de la verdad. Eso es importante que lo tengamos en mente mientras reflexionamos. El bautismo de Juan era un reconocimiento del arrepentimiento genuino que tenía la gente para recibir al Señor y una transición al ministerio de Cristo. Entonces, la respuesta no era difícil de proporcionar, pero sí requería valentía, sí requería un raciocinio sincero y decir: ok, nosotros creemos que Juan era enviado de Dios, o no creemos eso, creemos simplemente que fue enviado por parte de hombres. Verso 31. Ellos comenzaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, Él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Entonces, hasta aquí quizá pudiéramos darles el beneficio de la duda. Si es que nos saltásemos todo lo que ya Marcos nos ha venido contando acerca de cómo ha sido su oposición al ministerio de Cristo, pudiéramos decir: ya, a lo mejor lo están diciendo de forma sincera, si a lo mejor le están preguntando porque de verdad quieren saber si Él es enviado de Dios o no. Pero ellos han venido evaluando también de cerca el ministerio de Juan el Bautista. De hecho, ellos también envían una comisión a preguntar y a interrogar a Juan el Bautista. Así que su respuesta, si ellos son la comisión revisora, si ellos son los académicos capacitados, si ellos son los caperuzos, entonces su respuesta no debió haber demorado, debió haber sido inmediata. Ellos esperaban una respuesta inmediata por parte de Cristo y la de ellos también debió haber sido instantánea. Pero aquí ya hay una señal de que algo anda mal. Ellos empiezan a cuchichear entre ellos, como que guardan silencio y primero dicen: no respondamos todavía, reflexionémoslo un poquito. Ellos debieron haber dicho al tiro: mira, nosotros creemos tal cosa, pero no lo hicieron, sino que se dedicaron a hacer una conversación privada. Comienzan a discutir entre sí. Ellos deberían haber sido los instructores del pueblo, pero ahora tienen que reflexionar acerca de su respuesta. Es casi cómico, es casi irónico. Y comienzan a hablar en secreto, empiezan a hablar en voz baja, que nadie los vaya a escuchar antes de que puedan acordar una respuesta. Entonces, el bautismo de Juan, y decir que el bautismo de Juan era del cielo, era proporcionarle una victoria a su contendiente, era estarle cediendo la razón. Era una pérdida de credibilidad para ellos mismos y un reconocimiento de que entonces su cuestionamiento ahora a Jesús era absurdo. Porque si decían que el bautismo de Juan era del cielo, entonces estaban diciendo que podría haber gente enviada por Dios que no necesariamente tenía que pasar por sus calificaciones para ser enviada de Dios, sino que podía haber pasado directamente como comisionado de Dios en vez de haber pasado con su permiso. Entonces esa es una respuesta que ellos no están dispuestos a proporcionar, es ceder mucho terreno. Avanzamos ahora al verso 32. Y si decimos que era de los hombres, puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos son importantes.
Y es que tenían miedo, y aquí está la razón de por qué esos puntos suspensivos, tenían miedo de la gente, pues todos consideraban que Juan era un verdadero profeta. Aquí ya se disipa esa duda que teníamos anteriormente. La gente ya conocía a Juan, conoció su ministerio, conoció su fidelidad al servicio de Dios y cómo dio su vida incluso por eso. Entonces tenían a Juan por verdadero profeta. Él, después de un gran tiempo de silencio en medio del periodo intertestamentario, por fin vino un profeta enviado a Dios que recordaba mucho al profeta Elías en simbolismo de cómo se vestía, cómo se comportaba, y era efectivamente un enviado por parte de Dios. Pero ellos no lo habían reconocido así. Juan era un loco para ellos. Y para ellos también Jesús no era más que su primo pueblerino, no era más que alguien desconocido, alguien sin credenciales. El testimonio de Juan el Bautista para ellos no era válido, y esto era lo que deberían haber dicho. El bautismo de Juan era de los hombres. No le creemos a Juan y por lo tanto no te creemos a ti. Esa hubiera sido una respuesta sincera, quizá equivocada, pero muy honesta, pero valiente, que hubiera notado que ellos hacían esta pregunta sinceramente. Pero con este titubeo, con este temor de los hombres, con este no querer quedar mal con la gente, demuestran que su carácter es débil, que su carácter es cobarde, que no se atreven a enfrentar el desagrado de la multitud, que no quieren perder su comodidad, no quieren perder el respeto de la gente, no quieren perder su oficio, no quieren perder nada. Entonces prefieren seguir meditando, seguir poniendo en un delgado hilo su moralidad con tal de no perder beneficio con la respuesta que proporcionan. Y esto es irónico, porque se supone que ellos deberían haber enseñado al pueblo, vuelvo a repetir, pero por temor ellos terminan cediendo sus propias convicciones a aquellos a quienes buscaban liderar. Ellos terminan cediendo al temor que sienten de la gente. Entonces nuevamente se contrasta la autoridad con la que enseñaba Jesús y la autoridad de los líderes, los escribas, los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, etc. Los escribas. Ellos están siendo contrastados con Jesús, quien no depende de la opinión pública para decir la verdad, sino que simplemente va y la dice en el nombre del Señor. Y ellos en cambio están como, ay, que no se vaya a ofender nadie. Entonces, hay un contraste de la autoridad que tiene Jesús con la autoridad que tienen estos líderes. Ellos no se atreven a perder esa popularidad en la opinión pública. Así que hay una expectativa creciente y ellos siguen susurrando. Verso 33. Por favor. Muchas gracias. Entonces le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Es como si le hiciera un tapita. Y parece, a primera impresión parece decir, oh, Jesús se está evadiendo. No, él ya les ha dado respuesta anteriormente. No está siendo evasivo, simplemente está cumpliendo la condicionante que él había dado. Si ellos eran supuestamente capacitados para evaluar tanto el ministerio de Juan el Bautista como el suyo, entonces ellos debieran haber dado una respuesta rápida sin pensarlo tanto, pero como no quisieron responder, entonces demuestran ustedes con sus corazones que no están dispuestos a escuchar la verdad. No tenemos más nada que conversar juntos. Eso es lo que está diciendo Jesús en pocas palabras. Entonces ellos están incluso fingiendo humildad, quizá, diciendo, miren, hay temas demasiado complejos como para que podamos tratarlos públicamente, hay temas peliagudos que sería mejor no tocar, entonces la verdad es que no sabemos. Miren cómo somos de humildes al enseñar con ambigüedad. Jesús no enseñaba con esa ambigüedad. Jesús era franco, era abierto, era directo. Él decía la verdad que había sido encomendado a proclamar. Entonces, ante esta hostilidad, Jesús se niega a responder y los pone en evidencia. Los pone en evidencia tanto su ignorancia como su falta de sinceridad. Él no está siendo evasivo, simplemente lo está exponiendo. Así que él no respondería ya más a este tipo de cuestionamientos. Ya no va a perder tiempo con estas personas. Él está en un ministerio, tiene una misión clara que llevar a cabo, tiene un ministerio que cumplir en la cruz. Y él se dirige a pie firme a ese objetivo. El Evangelio de Lucas nos dice que él afirmó su rostro como una flecha para ir a Jerusalén,
A él nadie lo iba a desviar, sus discípulos iban trastabillando, iban cavilando, iban dudando, iban con temor, pero él iba firme a Jerusalén. Él no iba a retroceder por nada ni por nadie. Él sigue ministrando, él sigue predicando, pero a este grupo de personas, como en algún momento le dijo a sus discípulos que tenían que hacer con aquellos que no lo recibían, sacúdanse la sandalia de sus pies y sigan su camino, sigan testificando a aquellos que lo reciban, sigan predicando. Y él sigue su camino, y los discípulos, aunque temerosos, le siguen. Así que aquí tenemos la respuesta de Jesús ante este tipo de gente que ya se ha negado abiertamente a recibir la verdad, pero también les da compasivamente y sorpresivamente, quizá nosotros no hubiéramos actuado de la misma forma, pero les da una parábola. La sección que viene más adelante habla acerca de cuánto Dios se esforzó por comunicar su verdad a los líderes y ellos le negaron. La parábola de los labradores que vamos a estar viendo la próxima semana va a estar hablando de eso. Entonces, ¿qué podemos decir en torno a este pasaje en términos generales? Que Jesús conocía las intenciones homicidas de sus opositores y él está consciente de que le hacen esta pregunta para simplemente ver si cae o no en la trampa. Pero él también sabe que el mensaje está siendo de alivio y de provecho para muchos, aunque haya este tipo de abierta y obstinada crítica. Jesús se dirigió de todas formas a su misión. Él no dio pies atrás. Él, independiente de las críticas, valientemente continúa y se vuelca a las personas que sí le están recibiendo. Y en términos de aplicación, este pasaje ha sido breve el día de hoy, pero nos deja mucho en qué pensar, en qué reflexionar. Hay dos grandes tópicos, por así decirlo. El primero tenía que ver con la autoridad y el segundo con el compromiso. Y es que el tema de la autoridad es importante. Todos tenemos, reconozcamos o no conscientemente, una fuente de autoridad en nuestras vidas. Algo que nos guía, algo que nos mueve, algo que nos gobierna, algo que nos hace querer gastar nuestro tiempo, recursos, energía en eso. Todos somos movidos por algo. El ateísmo o el agnosticismo generalmente son tan populares porque son gente que desean autogobernarse, son gente que no desean reglas externas a ellos. Ellos no desean tener el dominio de Dios en sus vidas, simplemente quieren vivir de la forma que desean, sin ningún tipo de restricción moral, sin ningún tipo de restricción intelectual. Pero el problema en este tipo de credos no es intelectual, sino un tema con el pecado, un tema de los ídolos fabricados internamente. Los líderes religiosos tenían en muy alta estima el ídolo, por ejemplo, del estatus, de la comodidad, del oficio que desempeñaban. Y si nosotros somos acuciosos con el escrutinio de las Escrituras, vemos que la condenación es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No dice porque no entendieron el mensaje, porque en realidad lo cacharon, sino porque sus obras eran malas y ellos se deleitaban más en esas obras que en el conocimiento de la verdad, que tendría que haber provocado en ellos el cambio de actitud, el cambio de corazón. Entonces el problema de la humanidad es un problema moral, es un problema interno, no un problema meramente intelectual. Una persona puede llegar a entender el Evangelio, pero el milagro de Dios hace que lo crea. Entonces ese es el problema radical del pecado. ¿De qué manera esto nos habla acerca de nuestra propia búsqueda de comodidad y estatus? ¿De qué modo nuestro ego de repente nos imposibilita de ver y reconocer nuestros propios errores y pecados? En el caso de los fariseos o de los líderes religiosos, los fariseos, como tengo pegado ese tópico, pero en realidad eran los líderes religiosos en general, tuvieron por error que no quisieron ceder ante lo que demandaba la verdad. No quisieron comprometerse con la verdad. Entonces valoraron más su posición, más su popularidad, más ser el bien vistos que el ser valientes e identificarse con una postura clara. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a reconocer nuestro compromiso con la verdad delante de los demás? ¿Qué pasa cuando perdemos popularidad por eso? Incluso con el tema de la autoridad, ¿qué tan dispuestos estamos a recibir la autoridad de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué tanto de repente no queremos la soberanía de Dios en control de nuestras experiencias? ¿Por qué me está pasando esto?
¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo tal asunto? ¿Por qué? No quiero esa autoridad en tu vida, Dios, de mi vida, Dios. Quiero que yo viva como a mí se me antoje, quiero tener las experiencias que yo desee y no tenerte más en control de mis experiencias. Ese, en cierta forma, es el espíritu que también tenían los fariseos. Ellos quieren seguir en su comodidad, ellos quieren seguir siendo su propia autoridad, ellos quieren seguir siendo su propia guía moral. No quieren a nadie más inmiscuyéndose en sus, comillas, asuntos. ¿Cuántas veces nosotros esperamos más de Dios, más de las pruebas de Dios para que entonces pueda intervenir en nuestra vida y que demuestre entonces su fidelidad para con nosotros? ¿Qué tan incómodos estamos nosotros con esa misma autoridad, con la soberanía de Dios en nuestra vida? Y por otro lado, el gran otro tópico sería el compromiso, esta identificación con la verdad, con algo que generalmente nosotros evitamos, la incomodidad, pero cuando se trata de la verdad, se supone que debemos ser poseídos por ella, se supone que tenemos que ser controlados por ella, tenemos que ser movidos por ella. Esta cosa que nos gobierna, esta autoridad de la verdad, debiera movernos a nosotros. Y nosotros como cristianos a lo mejor no nos identificamos con este grupo de religiosos. Esa es la ironía, eran religiosos. Entonces, no nos identificamos con ellos porque ellos son los malos de la película, ¿verdad? Ellos son los malos del relato. Nosotros somos los discípulos, los que estaban siguiendo a Jesús. Pero si nosotros negamos consistentemente el dar testimonio acerca de Cristo, en cierta forma también nos estamos ubicando en el bando oponente, porque estamos callando la verdad. Entonces, ¿qué se esperaría de nosotros frente a una situación como la del relato? ¿Estaríamos dispuestos a perder popularidad frente a la gente simplemente, comillas, por identificarnos con Cristo? ¿Seguiremos dispuestos a testificar acerca del Señor en nuestros turbulentos y polarizados días? ¿Vamos a tener miedo de qué es lo que va a opinar nuestra familia, nuestro entorno cercano, nuestros amigos, nuestros conocidos, por querer identificarnos con Cristo en un tiempo en el que somos ridiculizados por ello, en un tiempo en el que somos memificados por esa fe? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a comprometernos con esa verdad? Podemos estar enfrentándonos a gente importante, a gente de renombre, a gente que tiene una amplia gama de seguidores, mientras que quizás nosotros estamos siendo un grupo reducido de personas de credos antaños, de credos viejos, de cosas que ya nadie siquiera tiene en estima. Pero el Señor quiere que estemos comprometidos con Él, que reconozcamos su autoridad y que esa autoridad tenga efectos prácticos en nuestra cosmovisión y en nuestra vida, en nuestras declaraciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que abunde en nosotros el espíritu y sentir de Cristo, que se ocupó y se preocupó por proclamar la verdad por donde quiera que iba hasta concretar su misión. Nosotros como iglesia tenemos una misión hoy día y esa es predicar el Evangelio, es seguir dando testimonio acerca de Cristo. No decaigamos, hermanos, aunque seamos ridiculizados, aunque seamos puestos en burla, aunque perdamos el cariño de alguna gente, el Señor lo vale, hermanos y hermanas. El Señor lo ha dado todo por nosotros, es digno de que nosotros pongamos nuestra vida a su servicio y nos comprometamos con esa verdad. Oremos. Padre bueno, muchas gracias por ser paciente con nosotros, por ser compasivo, por ser misericordioso y por mostrarnos tu amor grandemente en Jesús, por darnos de tu gracia y abrir nuestros ojos, Señor, de forma no solo intelectual, sino también espiritual, porque nos has concedido el regalo de la vida eterna por la fe y arrepentimiento. Y te pedimos que esa fe y arrepentimiento siga creciendo y que sigamos madurando el carácter de Cristo. Que podamos ser personas que estén gozosas de tener el mensaje que portamos y que podamos comunicarlo con valentía. Que no nos callemos y que no seamos pasivos, sino que intencionales en nuestras interacciones, en nuestras relaciones diarias. Cuida nuestros corazones de albergar ídolos, de querer guardar nuestra propia comodidad y de aferrarnos a ti para disfrutarte desde ya, Señor, y hasta la eternidad. Nos encomendamos en tu Espíritu y por tu gracia y méritos. En el nombre de Jesús. Amén.